Fernanda Trías es una escritora uruguaya nacida en 1976, traductora de inglés y profesora de escritura creativa en másters y talleres. Ha publicado las novelas La azotea, Cuaderno para un solo ojo, La ciudad invencible y Mugre Rosa, por la que recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz y fue nominada al Book Award. Y los libros de relatos El regreso y No soñarás flores. Su libro nuevo de relatos, Una mujer de su época, fue finalista del concurso Ribera del Duero y será publicado por la editorial Páginas de Espuma. Su obra ha sido traducida a gran cantidad de idiomas. Discípula del hebrero, ha desarrollado un estilo propio fascinante, hipnótico y una prosa cuidada que abunda en recursos e imágenes poéticas. Suele crear atmósferas herméticas, asfixiantes, donde las relaciones humanas son complejas y profundas. En esta oportunidad hemos conversado con ella sobre el proceso creativo de Mugre Rosa. Eh, no sé, fue una idea que se fue gestando muy lentamente, la verdad. Fue a lo largo de unos cuantos años, y la idea fue mutando. Al principio no la tenía para nada clara. em, Imagínate si será vieja el germen de la historia, que yo en 2014 ya estaba escribiendo fragmentos. En 2014. Luego, la historia quedó ahí. Yo nunca la abandonaba, siempre estaba escribiendo fragmentos, pero no entendía bien, o sea, no tenía una idea clara. Si vos me preguntabas de qué va la novela, yo no sabía bien. Tenía cosas sueltas, imágenes, cosas así. Recién te diría que en 2017 empiezo a organizar mentalmente un poco más la cuestión, y aún así se iba a transformar completamente. Eh, 2018, bueno, en 2017 gano esta beca para irme a Madrid, a la Casa de Velázquez, a escribir a la Casa de Velázquez. Estuve 5 meses allá. Y entonces yo gano la beca con un proyecto se llamaba Mugre Rosa, y tenía algunas cosas de lo que hoy es Mugre Rosa, pero no era tal cual es el libro ahora. O sea, era otra idea, tenía otra organización, tenía partes, las partes eran muy disímiles. Fíjense que esta no tiene partes. Em, y bueno, yo me voy para España, llego allá, me instalo y empiezo a escribir al otro día, porque estaba desesperada por poder escribir. Este, y, y estuve trabajando un mes en la primera parte, estaba dividida en 3 partes. Estuve trabajando un mes en la primera parte hasta que al mes entendí que esa primera parte no iba. Que esa primera parte la tenía que descartar porque esa no era la novela. O sea, el proceso de escribir la primera parte me ayudó a entender que la novela empezaba en la segunda parte. Qué dolor descartar un Por Taración. eso yo te decía, viste, que el otro día hablábamos justamente de Sí. eso. Eh, Pero entonces, descartaste todo. Yo pensé que después le cambiaste la estructura y no, se no, hizo otra no, cosa. toda la primera parte quedó descartada. Estuve un día en cama intentando recuperarme del shock, pero a su vez sabía que eso era lo correcto, porque eso era para el bien de llegar a la novela como tenía que ser, digamos, ¿no? O sea, es parte del proceso. Em, pero a mí lo que más me dolía no era descartar toda la primera parte, sino que había estado un mes de la beca, trabajando Viviendo en eso. eso. Entonces lo que más me dolía era que ese mes lo había perdido, entre comillas. Pero en realidad no lo perdí, no lo había perdido en el sentido de que fue un proceso para llegar a entender que había que descartarlo. ¿Sí? Claro, sí. Este, entonces, eh, por eso les digo que fue cambiando, pero ya ahí entendí, y ya ahí se lanzó la escritura realmente del libro, como finalmente iba a ser, ¿no? Ujú. Entonces, lo escribí todo a lo largo de 2018. A 2018, bueno, me volví a Colombia después y seguí escribiendo porque no la terminé en esos meses. La logré terminar y luego estuve 2019 corrigiendo, básicamente. Y entonces eso, como te digo, la idea fue decantando, o sea, tardé mucho en ir entendiendo
en qué consistía la historia, ¿no? Y de alguna manera lograr lanzarme completamente a la idea de trabajar una distopía. Porque, digamos, justamente ahí me parece que estaba la dificultad para mí, porque yo me considero una escritora Sí, realista, o me consideraba, más bien. también. Y entonces la idea de pensar que iba a escribir una distopía entonces, era rara, no la concebía. Entonces me llevó todo ese tiempo a entender que la historia estaba demandando eso, exigiendo eso. Y que yo lo que tenía que hacer era saltar al abismo de escribir eso. Ahora, fue maravilloso después la experiencia, porque hay algo espectacular que te hace sentir como si ejercitaras unos músculos que nunca ejercitas de la imaginación, que tiene que ver con crear un mundo que no es como el actual, que no es como el que conocemos, digamos, ¿no? Con otras reglas, donde pasan otras cosas. Y eso fue muy, muy emocionante para mí como escritora. Los días de niebla, el puerto se convertía en un pantano. Una sombra cruzaba la plaza vadeando entre los árboles y al tocar cualquier cosa iba dejando las marcas alargadas de sus dedos. Bajo la superficie intacta, un moho silencioso hendía la madera, la herrumbre perforaba los metales. Todo se pudría, también nosotros. Siempre se arranca con un pie en la realidad, con un pie en el En mundo que algo. conocemos, ¿no? Y a partir de ahí empezás a imaginar escenarios posibles. Por eso nunca es un invento total, pero lo emocionante era que con las distintas versiones, en cada versión iba encontrando una cosa, y yo sé lo que puede pasar, que el ministerio tal cosa, ¿no? Entonces, Claro, en cada versión le iba agregando una capa más de imaginación, ¿no? claro. Este, Como que te ibas animando, ¿no? exacto, A jugar más y más y más. Mm, exacto. Igual yo quería siempre estar coqueteando con ese límite difuso entre esto podría ser, como decía claro, Silvia, esto podría ser hoy, pero no, sí, pero no es del claro, todo futurista, pero tampoco, pero entonces en medio, mezclaba como unas cosas futuristas con unas cosas retro, por ejemplo, no hay internet, ¿no? Y no tienen internet, pero sí hay drones. claro. Entonces, ahí en esa mezcla extraña, Mm, iba construyendo un mundo que no se sabía ni en qué tiempo ocurría, y no tampoco queda claro en qué lugar ocurrió. claro. Claro, y los teléfonos, por ejemplo, no, tampoco están los celulares, ¿no? Pero además el celular me arruinaba el libro, porque si había celular, había cosas que no se podían, que no se podían hacer, porque era obvio que se arreglaban con una llamada. Entonces, yo también en muchos momentos me sentía transportada a Montevideo de los 80s. Muchas de las imágenes que yo tenía en la mente al construir la ciudad era Montevideo de los años 80. Entonces, yo me acordaba de eso, ¿no? Cuando cortaban la luz, pero el teléfono sí funcionaba, pero cuando se caían las líneas, como esas cosas retro, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, recordaba ese momento en que ella empieza a caminar por la avenida, que es 18 de julio, ¿no? Y empieza a ir, porque si ustedes, no sé si no fueron a Montevideo, hay una gran avenida, la principal, digamos, como en todas las ciudades, que hay una gran avenida, y está jalonada por plazas. Entonces, Sí, más o menos vos sabés, está tal plaza, tal plaza, tal. Pero yo les fui cambiando los nombres a todo, pero quien conoce la ciudad puede ir viendo ese camino, ese recorrido desde el Hospital de Clínicas, pasando por el Obelisco, a las primeras las plazas, ¿no? Y yo en mi memoria, porque además a todo esto a decir que no lo escribí en Uruguay. No solo no lo escribí en Uruguay, sino que ya hace muchos años que no vivo en Uruguay. Entonces, para mí era un ejercicio de la memoria.
yo estaba recorriendo en la imaginación las viejas calles, pero como les digo, de una Montevideo que yo recordaba más de los 80, no la actual, sino una ciudad mucho más gris, porque también post-dictadura, cortaron todos los árboles, digamos, sí, entonces era una ciudad mucho más gris, mucho menos cosmopolita, y yo estaba haciendo ese trayecto, ¿no? Y fue cuando yo escribí otro libro que se llama La ciudad invencible, que trata sobre, que ocurre en Buenos Aires. Yo cuando lo escribí ya no estaba en Buenos Aires, ya estaba viviendo en Nueva York. Y toda la construcción de la ciudad la hice de memoria. Pero claro, yo tenía menos conocimiento de la ciudad y hubo momentos en que dudé de cosas y tuve que ir a Google Maps a chequear. Y entonces fue muy interesante porque para escribir La ciudad invencible yo usé un poco Google Maps para ayudarme a reconstruir en la memoria las calles. Mientras que con Montevideo fue diferente porque, claro, igual no tenía que ser literal porque no estaban los nombres exactos. Pero, por ejemplo, la peatonal Sarandí en la Ciudad Vieja, bueno, mi madre vive en la Ciudad Vieja, en el puerto, y yo siempre que voy a Montevideo ahora estoy ahí. Entonces es la parte que más ahora recorro de Montevideo. Lebrero vivía en Bartolomé Mitre y Sarandí, en un cruce que aparece en la novela, en un edificio antiguo que queda al lado del cartel del Hotel Palacio. El Hotel Palacio sí existe con ese nombre y sí tiene un cartel luminoso al que siempre le falla alguna letra. Entonces yo me agarré de ahí para imaginar este hotel escuateado, o sea, tomado por squatters, por gente que se había metido ahí a habitarlo, ¿no? Y que vivía ahí. Pero entonces todos eran pequeños guiños a mi historia también, ¿no? Porque ese era el lugar, era la casa del Lebrero y yo de alguna manera era un pequeño homenaje, guiño al Hotel Palacio. Es como un rompecabezas, ¿no? De pedacitos de memorias, de recuerdos, de distintas cosas, ¿no? Sí, y encima, digamos, esa es una de las metáforas con las que yo estaba trabajando, la idea de la memoria como una vasija rota. O sea, la vasija como rota, o sea, y los pedazos que vos decís, bueno, acá yo tendría que poder reconstruir toda la vasija, o no. Hay pedazos que no van a quedar del todo, hay huecos, ¿sí? Y entonces esta idea de que la memoria es algo entre incompleto e imperfecto, ¿no? No del todo confiable, pero asimismo, el único, imperfecto no, el único mecanismo que tenemos para viajar al pasado. Interesante. Sí, yo me había apuntado una pregunta sobre sobre las memorias, y sobre el tiempo. Hay algo que a mí me causa mucha curiosidad y ahora que lo releí me acordé también de esto. Es como que el tiempo narrativo es como muy subjetivo, ¿no? Hay como un juego de tiempos, está ese juego de saltar como predecir el futuro, pero, ¿no? Pero un futuro posible, y ahora va a ser tal cosa y va a suceder esto y va a ir más allá, que es como el final de muchos capítulos, ¿no? Aparece como muchas veces. Yo te quería preguntar qué es, o sea, ¿cuál es la idea de ese juego? A mí eso me da la sensación de relatividad del tiempo, pero no sé bien cómo lo pensaste. Sí, o sea, la idea tenía que ver también con esto, con esta idea también de pensar el tema de la memoria, ¿no? Y de qué manera recordamos y en qué tiempo verbal recordamos, o sea, en qué tiempo verbal recordamos. Naturalmente diríamos en pasado, no estoy tan segura de que recordemos en pasado. Eso, digamos, tiene varias interpretaciones. Y a mí me preguntás si yo a veces cambio, o sea, respondo distinto porque depende del día también lo que pienso al respecto. Este, pero, pero sí, como que esto de la premonición o podría ser, estoy de acuerdo con estas interpretaciones que dicen, que piensan en que tiene ahí algo profético en la manera en que pareciera que es como estas profecías autocumplidas, ¿no? Pero también yo pensaba que podía ser,
que ella supiera el futuro. En un momento lo dice, en realidad, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice, Dice, si conozco el futuro es porque estoy condenada a repetir, algo así, repetirlo, pero repetirlo en la memoria. Entonces, si nosotros ya vivimos una experiencia y luego la recordamos, en realidad ya sabemos lo que pasó. Entonces, al recordarla, estamos reviviendo, pero al mismo tiempo teniendo el conocimiento. Entonces, todo depende de en qué lugar te pares, digamos. Si yo me paro desde el futuro, yo puedo saber lo que pasó y puedo decir, y después va a pasar esto y después va a pasar lo otro. Si yo me paro me paro en aquel pasado, lo voy viviendo hacia adelante. Entonces lo puedo ir viviendo hacia adelante, lo puedo ir viviendo hacia atrás. Ahora, yo pensaba, en ese uso del futuro, aunque yo ya sepa lo que va a pasar, al narrarlo en futuro, me da una sensación a mí como de resistencia, como decir, y yo ya sé lo que va a pasar y no quiero que pase y por eso me resisto y por eso voy a hablar de eso en futuro, pero a su vez ese futuro es inevitable. Por eso no les voy a decir una frase que dice al final, porque si no, le spoileo ahora, pero digo, también hace una referencia a eso, ¿no? Entonces, hay algo inevitable. Yo sé que si abro esa puerta, voy a encontrarme con tal cosa y va a pasar tal cosa, ¿no? Si abro esa puerta. No la quiero abrir, pero estoy condenada a abrirla. Y y abriré la puerta y encontraré tal cosa y me dirá tal cosa y pasará tal cosa. Pareciera que hay un deseo de la narradora de estirar el tiempo y de decir, bueno, si lo estiro de esta manera, tal vez tarde en llegar a ese momento al que no quiero llegar, ¿no? Entonces, Creo que la había sensación muchos juegos en ese está sentido. dada. Yo Sí. la sentí cuando vos decís, pero lo que se viene es tremendo, ¿no? Y como que Claro, no ya vas quiere salir. adelantando. Ujú. Y Sí, sin embargo, creo que uno interpreta esa sensación de que, sin embargo, tiene como la esperanza, no sé de qué, pero la esperanza de que algo pase o de que algo sea distinto, porque sigue avanzando hacia ese futuro inexorable de alguna manera, ¿no? Como esas contradicciones que están súper sí. buenas. Y me pregunto, perdón, porque esto ya como parece análisis, ya estoy analizando, ¿no? Pero, y me pregunto si no pasa un poco eso con el tema de la catástrofe ambiental, y del cambio climático y de la crisis medioambiental en la que estamos. Sabemos que vamos para ahí, no hacemos nada para pararlo, nosotros, porque no podemos, nosotros individuos del todo, o sea, sí podríamos, se podría organizar el mundo entero y parar, salir a las calles, no sé, pero tendría que ser una cosa, no sé de qué dimensiones. Pero Multi- quiero decir, vamos hacia allá, no lo podemos parar, está el miedo, está la impotencia y está esa cosa inexorable, ¿no? Esa sensación de inexorable. Tengo como más bastante idea de temas médicos, porque yo trabajé como 15 años como traductora médica. Yo traducía textos médicos de divulgación, estudios científicos, del inglés al español para el Departamento de Salud de California, que como tienen tantas personas que hablan en español, necesitaban traducir todo. O sea, literalmente todo lo que se escribía tenía que traducirse al español. Entonces, en ese sentido, yo me entrené, aprendí en muchos años a leer, a entender y a investigar cosas científicas más para el lado de la medicina. Pero después, por ejemplo, para el libro sí investigué un montón, porque investigué cosas que tenían que ver con la mugre rosa, es decir, con el proceso de industrialización de la carne, bueno, de ese desecho, bueno, eso investigué un poco, entonces investigué bastante sobre eso, investigué bastante sobre el tema de la enfermedad del niño. Ahora, lo que sí es llamativo es que muy poco tiempo después
de pronto los científicos iban a convertirse en autoridades. Esto es la realidad, ¿no? O sea, en la novela lo que sí es como curioso es que le invoca a eso, ¿no? A que los científicos, a los que nadie les paraba bola en lo más mínimo, por ejemplo, los epidemiólogos, nunca nadie le había prestado atención a los epidemiólogos, y de pronto los epidemiólogos eran estrellas televisivas, tenían su momento, estaban teniendo su gran momento en las noticias y todo esto. Pero sí, eso fue como de las cosas que más me impactó, pero yo también pensaba, yo miraba al presente y decía, bueno, estamos metidos hasta las narices en la época de la charlatanería. O sea, de toda la opinología, de gente opinando que no sabe, y de pronto ahí en el costado ponen a un biólogo que es el único que sabe, ¿viste? Pero no lo dejan hablar igual, o sea, le hablan encima las estrellas de la tele, los actores, los políticos. Y entonces todo esto que es terrible, también me tenía que reír un poco, porque uno se ríe para no llorar, ¿no? O sea... Sí, la enfermedad esa está basada, o sea, basada, no libremente basada, sino lo más cercano a la realidad que yo lo pude lograr, a un síndrome que se llama síndrome de Prader-Willi, que es lo que dice ahí, básicamente, y para lo cual fue lo que más investigué, porque ahí yo tenía que construir un personaje bastante complejo a partir de eso. Entonces, como es un síndrome muy complejo, digamos, lo investigué mucho antes de construir el personaje, el niño, pero ahí hay montones de cosas que yo investigué, porque también vi documentales, todo, y la problemática con las familias es fuerte, porque tal cual, sin una vigilancia 24/7, esas personas son un peligro para sí mismas. Entonces, lo que hay en algunos países, pero muy pocos, países muy avanzados, etcétera, son algunas como casas, como hogares donde pueden recluir a esa gente con personas especializadas en ese trastorno que las saben vigilar, etc. Porque claro, si no para una familia implicaría dedicarse todo el tiempo. Entonces eso genera una cantidad de complicaciones. Además, otra cosa que es un síndrome que pasa inadvertido y que no se diagnostica en muchísimos lugares donde no está la información o donde no hay recursos. Entonces simplemente pasa por un retraso mental o por un síndrome con autismo, digamos, y esas personas no reciben la atención que deberían recibir. Entonces, bueno, eso también me implicó mucha investigación para poder hacerlo lo mejor posible. Sí, nuevamente, como hablábamos recién, es una cosa que que se vas encontrando las conexiones. O sea, durante el proceso de escritura, vos estás escribiendo sobre un mundo tóxico y después te das cuenta, pero también esto es otro, también es tóxico. Entonces, puedo empezar a amarrar todo esto y voy conectando. Y muchas veces escribir es una cuestión de conectar, de ir conectando. Pero esas conexiones no es que precedan el trabajo de escritura, sino que las vas descubriendo durante el proceso de escritura, ¿no? Se van revelando, estaban ahí, pero vos no las veías. Y se te van revelando y vas diciendo, ok, entonces conecto esto y esto y esto, y todo esto empieza a tomar una forma mucho más compacta y coherente, ¿no? Bueno, yo encontré ahora, no es que no lo haya visto, pero esta vez lo entiendo también como una forma de toxicidad. Esta cuestión de la narradora tiene una actitud que a mí me llama mucho la atención. En principio seguro tiene que ver con esto de, bueno, de exponer las cosas y que sea el lector el que se haga cargo de qué es lo que va a interpretar y qué es lo que va a sentir y qué es lo que va a pensar, ¿no? De no bajar línea, porque en ningún momento estás bajando línea, sino contando lo que pasa y cada uno será libre de entender lo que quiere entender, ¿no? Pero además,
O sea, están estas toxicidades de las relaciones entre sí, también de la naturaleza con la gente, pero hay una toxicidad interna para mí. Eh, o por lo menos así lo veo. Es como que me da la sensación de que no se defiende, de que hay cierta violencia y cuenta la violencia y cuenta cómo ejercen violencia hacia ella de una forma bastante pasiva, o por lo menos es la sensación que me da. Y es como si fuese una toxicidad interna para mí, ¿no? Algo de que como que naturaliza las formas de violencia, como si fuese lo normal o lo natural, ¿no? Que pasen estas cosas y que ella tenga que convivir con eso y seguir adelante. Mm. Me deliré mucho? ¿O A ver, lo que pasa es que la novela al final es sobre ella, o sea, es su transformación, es su proceso, ¿no? Entonces, ella, digamos, a mí me parecía interesante construir un personaje que viviera en esa ambivalencia, porque igual es tan humano esa ambivalencia, las justificaciones, el soportar, el naturalizar o el acostumbrarse, pero a su vez sí está en un momento de cambio. Lo que pasa que es muy complejo, o sea, por momentos es como abrumador la cantidad de cosas con las que tiene que lidiar. Entonces, a mí me interesaba, de toda la vida de esta mujer, yo estaba eligiendo un pedazo, que era el tiempo que iba a narrar, ¿no? Eh, y a mí me interesaba elegir ese pedazo en el que todavía no es claro si vas a poder salirse de esta situación, donde todavía los apegos feroces, me encanta llamarlos así, en el nombre del libro de Vivian Gornick, los apegos feroces están totalmente activos y hay un intento, no sé hasta qué punto muy fuerte de romper con esos apegos, pero no. O sea, por eso está la imagen del elástico, ¿no? La imagen del elástico es esto, no me puede, o sea, intento alejarme, pero el elástico, en la medida en que me alejo, cuanto más estiro el elástico, o sea, cuanto más me alejo, más fuerte y rápido me catapulta hacia allá. Tal cual. Y esa es la sensación de estar atrapada en esas relaciones, ¿no? Mauro, me parece, constituye un elemento catalizador que en algún punto empieza a ser ese elemento que la puede ayudar a lograr romper con esas otras personas de su pasado. Pero entonces todo el tiempo está en ese yo, digamos, como que todo el tiempo es esa sensación de estar empantanado. Yo lo pensaba también como, por un lado, como esta conversación incesante en su cabeza con esta persona que, a ver, Romina puedes analizarlo, pero esta persona que la conoce desde la infancia es testigo. O sea, eso a mí me impresiona mucho esas relaciones que son de toda la vida en ese sentido, o sea, que son desde la infancia. Son Porque simbióticos. el otro se convierte en testigo de tu vida y vos en testigo de la vida del otro. Entonces, esa ruptura es más que un divorcio cualquiera, o sea, esa es una ruptura que te desgarra de una parte de tu historia, de un relato de tu infancia, de un relato ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas que se mezclan ahí que a mí me parecía interesante, como decir, bueno, uno establece una conversación incesante con este tipo de figuras donde de alguna manera es una conversación con uno mismo, tal vez un poco. Pero es ese interlocutor constante, ¿no? Entonces, está por un lado la conversación mental incesante, que es parte de esa, de ese vínculo
tóxico, imposible romper, digamos, es elástico. Y por otro lado está el tema de los retazos, que pueden ser retazos de memoria, como veníamos hablando, que pueden ser retazos oníricos, de sueños, conversaciones absurdas, que podríamos decir tal vez son recuerdos de sueños o pedazos de sueños. Todo eso yo que, digamos, estaba presente ahí, como flotando, en esta idea de estas voces que entran, que irrumpen, ¿no? Eh, y también que colaboraban a construir esa atmósfera neblinosa, que es a veces la atmósfera del sueño, porque en los sueños sí, como que no me acuerdo bien, más o menos era así, ¿no? Hay una sensación de neblina. eh, y lo mismo, ¿no? Que se mezclara, que vos no supieras si esto eran pedazos de conversaciones que estaba recordando o que estaba inventando o imaginando o soñando. Pero sin duda también a mí me gustaba que me ayudaba a generar estas pausas Claro. y estos momentos de aire, de más aire, ¿no? Este, que también seguían vinculando todos los pedazos de la vasija rota, porque hay algunos fragmentos que hacen referencia a algunas cosas, entonces vos como que tenés que estar atento y decís, ah, pero esto se conecta con esto, es esta la sensación de la vasija rota. Y una de las cosas que sí me pareció importante hacer es que algunas de estas conversaciones, voces se me aparecían solas, se me llegaban solas y yo las anotaba. Pero yo después lo que hice fue adrede cambiarles el orden. Es decir, al principio estaban como más coherentes el orden, más pegado a lo que estaba pasando. Y lo que hice al contrario es como decir, no, vamos a agarrar como en aquellos juegos que eran con el plástico ahí que vos empezabas como a hacer así y se movían todas los dados adentro. Bueno, esta era la sensación de desestructurar y barajar de otra manera, justamente para contribuir a esta sensación de retazos o de vasija rota. Creo que eso da más aire pensándolo bien, porque si fuese una continuidad más estricta a lo que venía y más enganchado a lo que viene, te lo une más, ¿no? Le da menos aire, te lleva de una cosa a la otra. En cambio, para el lector es realmente una pausa y a ver qué es lo que pasa acá y a ver qué es lo que dice, ¿no? Uno se detiene necesariamente. Y hay un momento hacia el final en que ya la voz que podríamos entender como Max no le responde. Ah, Hay un momento donde ya ella está hablando sola, donde esa otra voz, el interlocutor no entra. Y ya es. Y el último fragmento, si no me equivoco, es el que repite, el que pregunta, el de las preguntas. Es el fragmento largo. sí, Claro, acá ya no está, si te fijas, no está la voz de él, acá solamente son las preguntas, una sí. sola voz que va encadenando las preguntas, pero incluso antes de eso, no, esta sí, pero había otra por otro lado, hacia el final, que no, bueno, también puedo estar imaginando, recordando una que al final no la puse. Bueno, sí. Puede ser que esté recordando una que al final la saqué, donde hablaba sola, en fin. Pero da la Em, sensación del Max internalizado o de esa relación internalizada, eso sí, ¿no? Eso creo que. sí, Y de lo onírico, como un poco, como si fuese un limbo, ¿no? Como si esto sucediera en un limbo, porque es como vos decís, no sabemos si está soñando, si está recordando, si está proyectándose de alguna forma, ¿no? Imaginando algo que puede pasar. Es como ese limbo y un poco en el cielo, ¿no? Las nubes, el cielo. En un momento se habla de las nubes que cambian de forma, ¿no? Y todo eso. sí. A ver, me llegaron las voces, eso te puedo decir porque me acuerdo que yo estaba en el ascensor cuando escuché las primeras voces. Me llegaron las voces, yo las escuché y las escuché sin cuerpo, es decir, ocurrían en una especie de vacío de mi mente, como si fuera un cuarto blanco
donde entran unas voces, no hay personas. Entonces, lo que yo hice fue en la página reproducir el efecto que yo había sentido. Por eso en la página está flotando la página en blanco, envuelta en el blanco de la página, y a su vez no hay dijo, dije, Claro, no no hay guión, no hay hay nada. guión, no hay Sí, comillas, no hay nada. sí. Hay mucho Entonces, aire, claro, mucha página blanca. representar eso, ¿sí? Y entonces me empiezan a llegar las voces y las encuentro, son como conversaciones a veces chistosas, a veces reproches, otras veces, y muchas veces, o incluso también jugando con esta idea de la paradoja y del koan. El koan es como la paradoja zen, ¿no? La paradoja que no tiene resolución, que el maestro zen le da al alumno para que el alumno se la lleve a pensar y piense una posible respuesta, y siempre que el alumno viene con una respuesta, el maestro se ríe y le dice que no, que nada que ver, porque en realidad no hay respuesta. La intención del koan no es que se responda a la paradoja, sino que el propósito del koan es descolocarte el pensamiento. Es decir, es otra vez agarrar el cubo de plástico y revolver todas las fichas adentro, porque la idea, realmente el propósito del maestro Zen, lo que está tratando de hacer, es que vos, de que se abra una especie de brecha, de grieta en la realidad, y puedas ver que todo es una ilusión. Mm. Entonces, como está presente también el tema de la paradoja y todo esto, también yo quería jugar con eso. Ahora, las voces primero me llegan y no tengo claro qué son, ni por qué, ni nada. Entonces, en determinado momento, entiendo que ellas tienen que ir entrando, y cuando entiendo que tienen que ir entrando, me doy cuenta que eso me estructura el texto, porque cualquier recurso que vos repitas, estructura. Simplemente lo que requiere es repetición, ¿no? Porque claro, si lo hubiese puesto una sola vez es una cosa que no tiene sentido, una cosa no tiene sentido. Ahora, al ponerla varias veces, empieza a convertirse en un recurso. Un recurso no es un recurso hasta que lo usas varias veces. Entonces, una vez que lo empiezo a poner ahí, voy entendiendo cada vez más, me sirve para esto, me sirve para lo otro. Luego lo voy entendiendo aún más, entonces digo, no, tengo que cambiarlas de orden, tiene que ser como una cosa así que vos la leas a veces como un déjà vu, o sí como una cosa que decir, pero esto me hace acordar a algo que dijo en la primera página, pero no estoy segura porque tampoco me acuerdo de tanto. Pero te resuena, queda resonando, aunque no tengas muy claro qué. Y ese era el efecto que poco a poco me di cuenta que me interesaba crear, pero todo es entre el azar y la voluntad, o sea, todo se va dando entre que surgió que no se sabe por qué, y luego lo vas racionalizando a tal punto que te parece clarísimo, pero al principio no fue de esa manera, ¿sí? O sea que la estructura también es algo que va surgiendo, no es que tenés primero la estructura clara y entonces escribís. Delfa lo que tiene es esa ternura, representa esa ternura. La madre no es tierna y el marido tampoco. Ella reencuentra en Delfa lo que le produce esa conexión es que esa es la única figura tierna, cuando le acaricia el pelo, cuando sí. Y luego esa ternura ella la va a encontrar en Mauro. O sea, que ella la puede sacar de sí misma, que pareciera que en ella no está, pero de pronto la encuentra gracias a Mauro, y la puede sacar gracias a Mauro, ¿no? Entonces, después hay eso es en la novela, pero después yo di con no sé si ustedes leyeron el discurso de Olga Tokarczuk cuando ganó el premio Nobel. En su discurso ella habla sobre el narrador tierno, que es algo muy interesante. No tiene que ver con esto, porque acá no hay, en Mujer Rosa no está el narrador tierno, pero
Pero a mí me pareció interesante y nuevamente son cosas que yo vengo pensando, ¿no? Y ella habla de reivindicar un punto de vista de la ternura, ¿no? Entonces, yo creo que ahí son como los momentos de luz que se observan en esas relaciones tal cual en crisis, como estabas diciendo, de un mundo afectivo en crisis. Y sí pienso que eso, ¿no? Como, bueno, esto viene parte ya de una reflexión mía mayor que vengo haciendo hace tiempo, como que tiene que ver con ese, ¿cómo se le llamaría al amor hacia todo, hacia todas las especies, incluido el medio ambiente, ¿no? Ahora, yo pensaba, dentro de el momento en el que ella se encuentra, que es un momento previo a la construcción, previo a la reconstrucción, porque digamos, no podés reconstruir hasta que no se terminó de limpiar los escombros de lo anterior. Y la novela ocurre en ese periodo en que todo es escombro por ahora. Además del mundo, las relaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hacia el final, y no voy a hacer spoiler, hay que tomar esa decisión. Si va a haber una reconstrucción, si va a haber un deseo íntimo de una posible reconstrucción o un entregarse. Ella está todo el tiempo coqueteando entre salgo afuera que me agarre el viento y que me lleve el diablo, o no, o me quiero cuidar, me quiero resguardar, me quiero proteger, sí, mi vida me importa. ¿Mi vida me importa por mí o mi vida me importa para cuidar a mi madre, para no dejar sola a Mauro? ¿O sí me va a importar me importa por mí? Esa es la pregunta final, que solo al final, digamos, creo que se entiende la respuesta. También es sutil, entonces queda abierta a interpretación. Yo tengo mi interpretación. Pero ¿qué pasa? Sí siento que esa es la pregunta a la que se tiene que enfrentar ella, ¿no? Y es una pregunta que siempre hay una pulsión de vida en el simple hecho de que ella intente separarse de estas personas, ¿no? Pero todavía no hay una decisión radical y pareciera que Mauro viene a ocupar ese lugar del cuidado, bueno, ya no me voy a encargar de mi esposo, pero ahora me encargo de Mauro. Y siempre eso es una manera de no encargarse de ella misma. La pregunta es si se va a encargar de ella misma o no, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que luego cada lector verá qué decisión. Porque el dinero en ese mundo destruido ya no sirve. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? Uno se puede. Todo el tiempo la novela estuvo molesta. O sea, era obvio que era una excusa. Pero ella guardaba ese dinero y ese dinero y ese dinero y guardaba porque quieras o no era un colchón que vos decías, bueno, de acá veo con esto. Ahora sí. Y cuando llega un punto en que todo se desbarata tanto que te das cuenta que con esa plata, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, eso también a mí me hace pensar a veces porque uno siempre piensa que sí, o sea, con el dinero hay mucha gente que se salvó, la gente que se iba, ¿no? Pero ya en un punto tan donde la cosa empeora, lo vivimos después con el COVID, ¿se acuerdan? Era como decir, Claro. bueno, obvio, la gente que tenía plata la pasó mucho mejor que la que no la tenía. Eso sin duda, y mucha gente estuvo expuesta y todo eso está presente en la novela, aunque lo haya escrito antes. Pero llega un punto en que el virus estaba en todas partes, ¿se acuerdan? Y ya no había plata que te salvara, ¿no? Entonces eso, yo imaginé este momento en que eso que es tan importante para nosotros en este momento se volviera completamente obsoleto. No te pudiera comprar nada. En una ciudad vacía no podías comprar nada. Es que no había, perdía el valor de intercambio, ¿no? Yo no sé si, bueno, fue mi idea, pero yo sentí que el camino de retorno a sí misma
fueron las sensaciones, el hedonismo, porque es como que hay una anhedonía en todo el tiempo, ¿no? Como que ella no habla de sus necesidades, de su placer, de lo que ella quiere, de lo que ella, ¿no? De lo que, entonces, en esa escena tan fuerte, con tantas sensaciones, la de comerse el atún, la lata de atún con tanto placer y con tantos recuerdos y reminiscencias, y decir, me lo agarro y me lo como yo, ¿no? Este es mi momento, lo disfruto, y todo lo que viene. No sé, yo sentí que ese era un poco un punto coyuntural, capaz que no para vos nada que ver, pero mi sensación fue esa, de ahí hay un disfrute sensorial, ¿no? Que creo que está súper bien descrito porque lo sentimos todos, creo que todos estamos sintiendo el atún en la boca y qué sé yo, y el aceite y todo eso, y el placer que eso implica para alguien que hace un montón que está comiendo mal y cosas feas, y ¿no? Esa mugre rosa que la tenemos hasta acá, que creo que vamos a tardar en volver a comer salchicha después del libro. Pero Sí, eso. o sea, hay varios momentos donde ella conecta con el pulso vital. Creo que ese es uno, ¿no? Y Mm. que ese que te demuestra que todavía estás vivo y que querés vivir. Eh, Pero además, ent- porque es un momento de disfrute individual, totalmente individual, es ella con ella, ¿no? Por sí, una vez, ¿no? Ujú. sí. Que las relaciones interpersonales en este mundo colapsado son relaciones transaccionales, son relaciones Sí, atravesadas por el capitalismo, o sea, se consumen las relaciones, así como se consume cualquier otra cosa. O sea, pensar que las relaciones afectivas están inmunes a una mentalidad y una manera de estar en el mundo completamente consumista es ingenuo. O sea, consumimos todo y además consumimos personas y consumimos vínculos. Por eso todos los vínculos son descartables. claro. Pero sí, o sea, todo el tema, por ejemplo, yo quería hablar de los animales, yo dije, ahora sí, vamos a poder hablar, vamos como excusa, poder hablar de la manera en que comemos, ¿no? Y cómo consumimos estos animales y la manera en que producimos el alimento carnívoro y no sé qué. Nadie quiere hablar de eso. Luego, el tema de las cianobacterias, de Sí, estas algas que cubren los lagos o los ríos y los vuelven de un color no natural, eh, es impresionante, pero cada vez, no sé si vieron, pero estuvo en la tapa del New York Times. Un gran lago en Hawái, salió en la tapa del New York Times el dibujo, la foto, no el dibujo, es una foto, parece un dibujo porque es el lago gigantesco, absolutamente rosado, pero rosado fluorescente. O sea, era como parecía la tapa de mugre rosa, o sea. Y es eso, se cubrió de cianobacterias ese lago y salió en las noticias, pero es difícil porque genera mucha angustia hablar de ese tema. Sí hubo, pero no sé qué se imagina uno, no sé qué se imagina que tal vez podría llegar a pasar y no va a pasar. Quizá sí, estamos en la etapa Don't Look Up. Y lo loco es que ya está viendo, o sea, es que pasa que una gran catástrofe, ya está viendo muchas catástrofes por todos lados, digamos, ¿no? O Ujú. sea, es que ya está ocurriendo. Nuevamente, ahí está el otro tema, ¿no? Que para mí era muy importante por el tema del manejo del tiempo. Ya está ocurriendo. ¿Cuándo comenzó a ocurrir? Como tal vez o sea, esta sensación de, ay, no, si no hacemos algo por el medio ambiente, dentro de 50 años, ¿cómo que dentro de 50 años? Tal vez esto ya empezó, ya está ocurriendo. Y en la novela, esta idea de que ellos, cuando empieza a ocurrir lo de los peces, lo del río, no sé qué, todavía no había ocurrido. Ujú. ¿Sí? Entonces, tal vez en retrospectiva decís, ah, pero ocurrió, pero no es que empezó ayer, empezó aquel día
y ya había empezado. Por eso está el ¿Cuándo juego de empiezan las cuándo pasó lo de cosas? los peces, ¿no? ¿Cuál es el punto inicial? ¿A eso va? Exacto. Ajá. Y ella, digamos, lo va reflexionando en torno a la relación con Max. ¿Cuándo se desmoronó la relación con Max? Exacto. Y a mí eso me obsesiona. A mí eso me tiene loca, ¿no? Como pensar, cuando dicen, ay, que el fin del mundo, que el fin del mundo. ¿Y cómo sabemos que el fin del mundo no ha empezado? No sabemos. Cuando empiece, no sé cuándo lo vamos a saber. Te agradecemos mucho, Fernanda, por todo lo que nos has Bueno, contado. no, al contrario, gracias por la conversación. Quedé muy contenta. Qué bueno que surgieran tantas cosas para discutir a partir del libro. Eso es lo que ahí está la esperanza. Ujú. Por lo menos hasta ahí. Algo es algo. Muy chiquito, es un grano de arena. Pero Pensar, reflexionar, ¿no? Ujú. que podemos, que a partir de un libro se puede por lo menos abrir la conversación.